Bueno chicos, ahora vamos con la continuación del video anterior, ¿sí? Y en esta oportunidad tenemos que hablar de funciones proposicionales. Antes de definir lo que es una función proposicional, me gustaría que pensemos en un ejemplo. Cuando yo digo y enuncio la oración 5 es un número par, todos vamos a coincidir en que esa oración 5 es un número par, es una proposición, porque podemos identificar que ella es una oración de tipo declarativa y en la que puedo establecer si es verdadera o falsa. 5 es un número par, es una proposición falsa, ¿cierto? Si digo, por ejemplo, menos 4 es un número par, esa oración también corresponde a una proposición y puedo decir que es verdadera. Es cierto que menos 4 es un número par. Ahora, si yo digo n es un número par, en este caso n hace referencia a un objeto en general, ¿sí? No estamos precisando quién es n. Por lo tanto, si digo n es un número par, no voy a poder decidir si esa oración declarativa es verdadera o falsa, justamente porque no sabemos quién es n, a quién está denotando n. ¿Está bien? Al igual que en estos otros ejemplos, 2x igual a 4, tampoco puedo establecer el valor de verdad de esa oración justamente porque no sabemos a quién está representando x. Y más aún, si tengo la oración x es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas, tampoco podré hacerlo. ¿Está bien? Bien. Continuamos. En este sentido, vamos a decir que es una función proposicional, que también puede denominarse forma proposicional o predicado, cuando usamos expresiones donde aparecen variables. Estas variables van a hacer referencia al sujeto de la oración. Y tenemos que tener también en cuenta que la variable toma valores en un conjunto llamado universo del discurso, ¿sí? En este caso, a menos que se establezca alguna certeza acerca de la oración, este tipo de oraciones van a ser susceptibles de adoptar uno u otro valor de verdad, según las circunstancias en las que ellas fueron expresadas. ¿Está bien? Bien. Veamos cuál es la manera de denotar a las funciones proposicionales. En este primer ejemplo, n es un número par, se puede denotar como p de n, ¿sí? Esa es la manera de leer. En este caso, la función proposicional, en esta función proposicional, interviene una variable que fue nombrada x. Por lo tanto, la manera de denotar a esta función proposicional será p de x. Al igual que en este tercer ejemplo, donde la variable también fue denotada con la letra x, diremos que su notación es p de x. Esa es la manera de leer ese símbolo. Bien. Veamos un ejemplo. En la expresión q de n es un número par, podemos considerar que el conjunto de los números enteros es nuestro universo del discurso. Diremos en este caso, entonces, que el universo del discurso es el conjunto Z o conjunto de números enteros, ¿sí? El universo del discurso muchas veces estará preestablecido, ¿sí? Y otras veces tal vez no se haga referencia a quién es el mismo, y en ese caso vamos a tener que
situarnos en algún universo del discurso, el que creamos que es conveniente, ¿sí? Yo tranquilamente podría haber definido para esta función proposicional un universo de discurso que sea el conjunto de los números naturales o el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Entonces, si no está preestablecido, nosotros podemos elegir uno en particular. Veamos otro ejemplo. Dada la función proposicional P de X, X es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, en este caso, la frase es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas es lo que en lógica vamos a denominar predicado. Y en este sentido, P de X es una función proposicional y X es la variable del predicado. La pregunta que yo les haría es ¿cuál es el universo del discurso para esta función proposicional? Bueno, el universo de discurso podría ser, por ejemplo, personas que estudian en la Universidad Nacional de Salta, o podríamos haber definido cualquier otro universo de discurso, por ejemplo, persona que vive en la provincia de Salta. ¿Está bien? O sea, el universo de discurso en este caso ha quedado establecido de esta manera, pero podría haber sido definido de otra forma. Bien. Las funciones proposicionales, en las funciones proposicionales no siempre interviene una única variable. Puede ocurrir que intervengan más de una, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, la suma de dos números enteros es 8. Simbólicamente lo expresaríamos como P de X y tal que, esa es la manera de leer esos dos puntos que está a continuación de P de X y, tal que X más Y es igual a 8. Es decir, estamos denotando por X a uno de los dos números e Y al otro. ¿Está bien? Entonces, la función proposicional en este caso tiene dos variables. Podría tener incluso más aún, ¿sí? Y esa será la manera de denotar. P, paréntesis, y enunciamos a continuación todas las variables que intervienen en esa función proposicional. Y a continuación cerramos el paréntesis, ponemos dos puntos y simbólicamente escribimos lo que corresponda. Bien, continuamos. Bueno, dada una función proposicional, P de X se denomina conjunto de verdad de P de X al conjunto de valores de X que hacen verdadera P de X. Y en este sentido, si yo tomo cualquiera de los ejemplos que teníamos anteriormente, por ejemplo, aquel que decía n es un número impar, ¿sí? Hemos visto que reemplazando n por algún número particular, esa función proposicional se convierte en una proposición, ¿sí? Que puede ser verdadera o falsa. Entonces, todos aquellos valores que hagan, que reemplazados en la variable x, hagan que P de X resulte una proposición verdadera, van a constituir lo que llamamos conjunto de verdad de la función proposicional P de X. ¿Sí? Son todos aquellos valores X que hacen verdadera la función proposicional. Simbólicamente esto se escribe así. C de P, ¿sí? El conjunto de verdad de la función proposicional P, será igual, y entre llaves vamos a escribir lo siguiente. Y aquí les digo cómo se lee esta expresión. Van a ser todos los X, todos los valores X. Aquí aparece esta barra que se lee también tal que
B de P de X es igual a B, ¿sí? Es decir, el valor de verdad de la función proposicional P de X, reemplazado ese valor de X, es verdadero, ¿sí? Esa va a ser la forma de denotarlo. Bien, más adelante vamos a ver que esta forma de escribir a ese conjunto de objetos tiene un nombre específico y se dice que está escrito por comprensión, ¿sí? Bien, un ejemplo para esto, consideremos dos formas proposicionales o funciones proposicionales, dijimos que es equivalente a esa expresión, donde x e y son números enteros. P de x será la función proposicional 2x igual a 6 y Q de x es un número natural impar, ¿sí? Bien, y lo que vamos a hacer es escribir el conjunto de verdad tanto de la función P como de la función Q, ¿está bien? Pensemos un momento qué valores, ¿sí? Enteros hacen cierta esta función proposicional. Bien, el valor 3, si yo en x reemplazo por 3, diríamos 2 por 3 igual a 6 y eso resulta verdadero. Pregunto, ¿habrá otro valor de x que haga verdadera esta función proposicional? No, ¿sí? El único valor que hace verdadera a esa función proposicional es el 3. Entonces vamos a decir que el conjunto de verdad de la proposición P es únicamente el número 3, mientras que para la función proposicional Q de x es un número natural impar, ¿está bien? ¿Qué valores harían cierta esta función proposicional? Bien, si aquí me dicen que el número tiene que ser natural, entonces únicamente vamos a pensar en números enteros positivos, ¿cierto? Por ejemplo, el 1, es cierto en ese caso que 1 es un número natural impar. Podríamos reemplazar el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así infinitos números naturales que van a cumplir con esa expresión, ¿sí? Es decir, van a hacer que la función proposicional Q de x resulte una proposición verdadera. En consecuencia, miren cómo quedan expresados los conjuntos de verdad de estas dos funciones proposicionales. Para el primer caso, C sub P es igual al conjunto que contiene únicamente al número 3, ¿sí? Y para Q, C de Q será igual al conjunto de números que contiene al 1, al 3, al 5, al 7, etc. ¿Se ve? Bien, esa es la manera de establecer el conjunto de verdad de una función proposicional. Bien, ahora vamos al uso de cuantificadores. Bien, ¿qué son los cuantificadores? Básicamente los cuantificadores que nosotros vamos a estudiar son dos, ¿sí? Simbólicamente se expresan con ciertos símbolos y este es uno de ellos, ¿sí? Ese símbolo se puede leer para todo o todos. La expresión para todo x se representa con el símbolo, o sea, esta oración para todo x se va a representar con el símbolo que hemos presentado recién para todo x, ¿sí? El símbolo para todo se denomina cuantificador universal. ¿Está bien? Bien. El otro cuantificador que vamos a estudiar es el que se representa mediante ese símbolo.
y puede leerse existe, existen, algún o algunos, ¿sí? Y en este sentido, la oración o expresión existe un X o algún X se representa simbólicamente de esta manera, ¿sí? El símbolo existe se denomina cuantificador existencial. ¿Está bien? Bien. Aquí voy a aclarar algo. Una función proposicional, cuando es antecedida por un cuantificador, se transforma en una proposición y por eso va a tener sentido hablar de valor de verdad para estas expresiones cuantificadas, ¿sí? Es decir, y retomando lo que ya había explicado anteriormente, cuando yo tengo una función proposicional, habrá dos maneras de que esa función proposicional se convierta en una proposición, ¿sí? Una de ellas es reemplazando la variable por algún valor particular. Y la otra será anteponiendo a la función proposicional el símbolo, cualquiera de los dos cuantificadores que estamos estudiando, el cuantificador universal, ¿sí? O el cuantificador existencial. Esas serán las maneras de convertir a una proposición en una función proposicional. Y en este sentido vamos a aclarar que la expresión para todo X tal que P de X será una proposición verdadera. ¿Ven? Aquí va a tener sentido hablar de que esto es verdadero únicamente, es decir, sí, solo sí, la sustitución de X por cualquier elemento del universo del discurso da origen a una proposición que es verdadera, ¿sí? Fijado un universo de discurso, si cualquier elemento de ese universo hace que esto resulte verdadero, en ese caso diremos que la proposición para todo X tal que P de X es verdadera. Por otra parte, si tenemos la proposición existe X tal que P de X, en ese caso diremos que esta proposición es verdadera si solo si existe al menos una sustitución de X del universo del discurso que la transforme en una proposición que sea verdadera. Fíjense en que aquí basta tomar del universo del discurso un elemento que haga verdadera esa función proposicional. ¿Está bien? Y en ese caso diremos que la proposición existe X tal que P de X es verdadera. ¿Está bien? Por ejemplo, consideremos como universo del discurso al conjunto de los números enteros. Y la proposición todos los enteros son pares, ¿sí? Simbólicamente esto se expresaría de esta manera. Estamos diciendo todos los enteros son pares. Y por eso escribimos para todo X perteneciente a Z, para todo X perteneciente a los enteros, tal que X es par. Bien, ahora si tenemos que pensar en el valor de verdad que tiene esta proposición, ¿a ustedes qué les parece? Para todo X entero, X es par. Es claramente una proposición falsa, ya que no todos los números enteros son pares. Podemos pensar en un entero que haga que esta proposición sea falsa, ¿cierto? Por ejemplo, X igual a 3. 3 es par, eso resulta falso, ¿sí? Por lo tanto, la proposición para todo X perteneciente a Z, X es par, es una proposición falsa. Pero a mí me gustaría que siempre ustedes apelen al sentido común, ¿sí? Tengan en cuenta cómo está expresada esa oración
¿Y qué es lo que me dice también la intuición? Todos los enteros son pares. Ya en la lectura de la oración uno puede advertir que no es cierto lo que se está afirmando, ¿sí? Por lo tanto, ya de antemano podíamos darnos cuenta que era una proposición falsa. A este valor que prueba la falsedad de la proposición se lo denomina contraejemplo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos de sobra contraejemplos para esa proposición. Uno de ellos es el 3, ¿está bien? Podría haber sido cualquier otro, por ejemplo, el menos 5. Menos 5 es par, también hacía que esta función proposicional resulte falsa, ¿cierto? Bien, veamos otro ejemplo. Dada la proposición, ¿existen triángulos equiláteros? Bueno, consideremos que T es el conjunto de todos los triángulos. Bueno, T es el conjunto de todos los triángulos, ¿sí? Ese va a ser nuestro universo del discurso. Y sea X un elemento de ese conjunto de triángulos. Simbolizamos entonces con P de X al hecho de ser un triángulo equilátero. La expresión que tenemos aquí, esta oración, existen triángulos equiláteros, en consecuencia, se puede simbolizar existe X perteneciente a T, es decir, perteneciente al conjunto de todos los triángulos, tal que P de X, en este caso P de X es la oración X es un triángulo equilátero. Bien, esta proposición es una proposición verdadera. Basta con que pensemos en la construcción de algún triángulo equilátero, ¿sí? Podríamos pensar en un segmento de longitud determinada y a partir de ese segmento podríamos construir un triángulo donde todos sus lados sean iguales, ¿está bien? O sea, de igual longitud. Por otro lado, si cambiamos el cuantificador existencial por el universal, en este ejemplo, que es cómo sería la oración que resulta de ese cambio. Todos los triángulos son, bueno, aquí hay un pequeño error, todos los triángulos son equiláteros, debiera decir. En este caso, para todo X perteneciente a T, tal que P de X, es una proposición falsa, ¿sí? Ya que no todos los triángulos son triángulos equiláteros. ¿Está bien? Bien. En ese caso bastaría encontrar un triángulo que no cumpla con lo que establece la función proposicional. Y eso ya es suficiente para establecer que la proposición para todo X perteneciente a T tal que P de X es una proposición falsa. Bien. Vamos a hablar ahora de la negación de cuantificadores. Para la negación de cuantificadores, bueno, si tengo específicamente la proposición para todo X tal que P de X, bueno, la negación de esto será existe X tal que no cumple P de X. Por ejemplo, si decimos para todo X, X es primo, ¿cuál sería la negación de esta expresión? Existe un X tal que X no es primo. ¿Está bien? Existe X tal que X no es primo. Bien, y de la misma manera,
la negación de una proposición del tipo existe un X tal que P de X es, si voy a negar esto, existe X tal que P de X, la negación será todo X o para todo X no P de X. ¿Está bien? Si yo dijera, si retomamos el ejemplo anterior y digo existe un X tal que X es primo, la negación de eso sería para todo X, X no es primo. ¿Está bien? Bien, bueno, fíjense en que en este caso resulta evidente de estos ejemplos que la negación del cuantificador para todo es el existe y recíprocamente, ¿sí? Y por otro lado vemos que no es suficiente con negar el cuantificador, también se debe negar la función proposicional P de X. Bueno, aquí quedó expresado simbólicamente esto que veníamos explicando, la negación de la proposición cuantificada universalmente para todo X tal que P de X es equivalente a existe X tal que no P de X. Y para la proposición existe X tal que P de X, su negación será para todo X tal que no P de X. Y un ejemplo de esto, existen números que son pares, tiene como negación a todos los números no son pares, o bien la expresión ningún número es par. Esta expresión también se utiliza para expresar al cuantificador para todo. ¿Sí? Bien. Bueno, esto que ya veníamos diciendo, que es evidente de este ejemplo, que para la negación para todo escribimos existe y que además debemos negar la función proposicional. Veamos otro ejemplo, dada la proposición, todo número que es primo es un número impar. Bueno, podemos considerar en esa proposición que P de X es un número primo, Q de X es un número impar, ¿sí? Y puede advertirse que está cuantificada universalmente. Por lo tanto, en símbolos, esto sería así. Para todo X perteneciente a N, tal que P de X implica Q de X. Bueno, fíjense en que aquí no se aclaraba cuál era el universo del discurso, ¿sí? Aquí, para ejemplificarlo, se ha tomado como universo del discurso al conjunto de los números naturales, podría haber sido el conjunto de los números enteros, ¿sí? O sea que muchas veces el universo del discurso puede quedar implícito. Bien, entonces la negación de esta proposición será existe X perteneciente a los naturales tal que, y aquí vamos a tener que negar esta implicación. ¿Recuerdan qué era la negación de una implicación? Era la conjunción de, en este caso, P de X y no Q de X, es decir, la negación del el antecedente y la negación del consecuente, ¿sí? Y coloquialmente, ¿esto cómo quedaría expresado? Existe un número primo, existe un número que es primo y no es un número impar, ¿sí? Esa sería la manera de expresar coloquialmente a esa proposición. Bien, y también he puesto aquí una nota para no olvidarme, una implicación donde el antecedente y el consecuente son funciones proposicionales es también una proposición.
Y esto en el uso cotidiano del lenguaje ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Que el cuantificador para todo quede implícito. Por ejemplo, si yo tengo la expresión si x es un número primo, x es impar, en este caso el cuantificador universal, el cuantificador para todo, ha quedado implícito, ¿sí? Entonces lo que quiero decir con esto es todo número que es primo es un número impar. Así que vamos a tener que estar atento a eso, ¿sí? Bien. Ahora, la implicación para todo x tal que p de x implica q de x es verdadera en el caso en el que los valores de x que hagan verdadera a la función proposicional p de x también hacen verdadera a la función proposicional q de x. Esto quiere decir que la proposición para todo x tal que p de x implica q de x será verdadera si el conjunto de verdad del antecedente, ¿sí? El conjunto de valores que hacen verdadera esta función proposicional, está incluido en el conjunto de verdad del consecuente, es decir, en el conjunto de valores que hacen verdadera esta otra. Y esto simbólicamente se va a expresar aquí que en la próxima clase vamos a explicar con más detalle este tipo de expresión, ¿sí? Yo tengo el conjunto de verdad de la función proposicional P, el conjunto de verdad de la función proposicional Q. Este símbolo lo que quiere decir es que los elementos que pertenecen a este conjunto, todos los elementos que pertenecen a este conjunto, también pertenecen a este otro conjunto. ¿Está bien? Veamos un ejemplo de esto. Sea x un número entero, determinar el valor de verdad de esta proposición, ¿sí? X al cuadrado igual a 4, si solo si x menos 2 igual a 0. Bien, primero vamos a tener que determinar el conjunto de verdad de cada una de estas funciones proposicionales. ¿Está bien? Y en este sentido, si denotamos como p de x tal que x al cuadrado es igual a 4, ¿quién es el conjunto de verdad de esta función proposicional? ¿Cuáles son los valores que hacen cierta esa función proposicional? Bueno, esos valores son el 2 y el menos 2. ¿Sí? Si yo reemplazo 2 o menos 2 en x, esto se convierte en una proposición verdadera. Así que el conjunto de verdad de P será menos 2 y 2. Mientras que para esta otra función proposicional, x menos 2 igual a 0, bueno, esa función será verdadera en el caso y en el único caso en el que x tome el valor 2. 2 menos 2, 0, eso verificaría esa igualdad, ¿sí? Así que el conjunto de verdad de la función proposicional q es 2. ¿Está bien? Ahora, para analizar el valor de verdad de esta doble implicación, nosotros sabemos que tenemos que determinar el valor de verdad de la conjunción de las implicaciones. X cuadrado igual a 4 implica x menos 2 igual a 0 y la implicación x menos 2 igual a 0 implica x al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces, para la primera, x cuadrado igual a 4 implica x menos 2 igual a 0. Vemos que para el caso de que x sea menos 2, la hipótesis, si x es igual a menos 2, esta hipótesis es verdadera, pero si reemplazo menos 2 en la tesis o consecuente, resulta una igualdad que no es cierta. ¿Está bien? Entonces, esta implicación
será falsa. P de X implica Q de X es falsa. Y para la implicación X menos 2 igual a 0 implica X al cuadrado igual a 4, vemos que la hipótesis es verdadera en el caso de que X sea igual a 2. Fíjense en que reemplazo por el único valor que tenemos en su conjunto de verdad, y va a verificar también la tesis. Si yo reemplazo 2 en esta función proposicional, 2 al cuadrado igual a 4, eso resulta algo verdadero. Es decir, que el conjunto de verdad de la proposición Q de X está incluido en el conjunto de verdad de la proposición P de X, ¿sí? Por lo tanto, esta otra implicación resulta verdadera. Y en consecuencia, la doble implicación P de X sí, solo si Q de X es falsa, dado que en la conjunción de estas dos implicaciones tenemos esta que es falsa y esta que es verdadera. Es decir, la conjunción tomará un valor de verdad falso, dado que tienen valores de verdad que son opuestos, ¿sí? Bien, bueno, y eso sería todo. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Chao.